Bienvenidos al podcast elaborado por el Grupo de Innovación Docente Analytical Chemistry Knowledge, relativo a la asignatura Química Analítica 2. En este episodio se va a tratar la segunda parte del tema denominado cromatografía de líquidos de alta resolución. Acabados los conceptos básicos sobre cromatografía de líquidos, nos adentramos en la cromatografía de líquidos de alta resolución o HPLC. Esta nace con el objetivo de disminuir los tiempos de análisis y que la fase móvil no fluyera únicamente por gravedad, buscando además aumentar la eficacia de las separaciones. Para ello se mejoraron las características de la fase estacionaria, disminuyendo sus diámetros de partícula para que permitiera mejorar la resolución y el contacto, pero lo que provocaría una mayor caída de presión, y que por tanto lo que implica que las columnas y sus materiales usados en este tipo de cromatografía soporten elevadas presiones. Esta técnica permite la separación de compuestos termolábiles y por tanto es complementaria a la cromatografía de gases, a la vez que es más versátil en cuanto a la optimización de sus parámetros, como por ejemplo los de la fase móvil. Los equipos de HPLC pueden ser modulares o compactos, pero siempre deben estar constituidos por distintas partes. La primera de ellas son los depósitos de disolvente, que de manera individual o cuyas mezclas actuarán como fase móvil. Las botellas han de ser de vidrio o de acero inoxidable, los disolventes desgasificados y filtrados y ser aspirados a través de un filtro. Los disolventes además deben de cumplir una serie de requisitos físico-químicos y de calidades específicas, y algunos equipos tienen de manera adicional un desgasificador. La segunda parte sería un sistema de bombeo o bomba que permite hacer mezclas de disolventes para obtener la fase móvil e impulsarla por todo el instrumento, y que también debe de cumplir una serie de requisitos. En función de su forma de trabajo pueden utilizar separaciones a presión constante o a flujo constante. En el caso de las últimas, la reproducibilidad en flujo constante puede conseguirse mediante un desplazamiento positivo o recíproco, siendo las de desplazamiento recíproco las más habituales en cualquier equipo comercial. Además, con ellas podemos recurrir a separaciones isocráticas o en gradiente, según la necesidad en la separación para compuestos con características físico-químicas muy parecidas entre sí o muy diferentes. Además, en función del tipo de mezcla, se pueden clasificar las bombas en isocráticas, que mantienen constante la composición de la fase móvil, que es de un solo componente, binaria, que permite únicamente mezclas de hasta dos disolventes independientes y que permite trabajar en gradiente o en isocrático, y por último las cuaternarias, que permite mezclas de hasta 4 componentes y trabajar en ambos tipos de separación. La tercera parte sería el sistema de inyección, que permite inyectar un volumen preciso de muestra a analizar y que puede ser de distintos tipos, tipo septum, jeringa y válvula, siendo esta última de válvula la más habitual por las ventajas que presenta y pudiendo ser de inyección tipo manual o automática. El inyector consiste en un circuito de 3 válvulas con un bucle de capacidad determinada donde se introduce la muestra y que tiene 2 posiciones, de carga o inyección. Hay que tener en cuenta que el volumen de inyección depende de la capacidad de la columna y que a medida que ésta aumente disminuye la resolución. También tenemos que tener en cuenta que las muestras que se inyectan deben ser líquidas y con un disolvente compatible con la fase móvil a utilizar, estar microfiltradas y que deben sufrir un tratamiento previo para eliminar interferentes que no podamos separar en el análisis cromatográfico e influyan en la señal, o que dañen la columna porque se pueden quedar retenidos de forma irreversible. La cuarta parte, y una de las más importantes, es la columna, que es el corazón del cromatógrafo, y donde se produce la separación de nuestros analitos de interés. Están construidas de acero inoxidable, su relleno o fase estacionaria marca el tipo de mecanismo de separación y sus dimensiones, el tipo de cromatografía. Por ejemplo, si es de alta resolución con fines analíticos o preparativos o es de ultra alta resolución u HPLC. Además, los mecanismos de separación tienen un campo de aplicación diferente y que ya deberíais conocer. Por ejemplo, absorción, la fase estacionaria es un sólido absorbente y se utiliza para compuestos orgánicos volátiles o no y para la separación de isómeros, utilizando para ello fases móviles de disolventes anhidros. En el caso de reparto, que puede ser en fase normal si la fase estacionaria es polar con fases móviles de disolventes orgánicos poco polares, miscibles con agua, o fase inversa para compuestos apolares donde la fase estacionaria también es apolar con fases móviles de mezclas acuosas de disolventes orgánicos. Rellenos típicos de mecanismo en fase inversa son C18, octadecilsilano o C8, y en fase normal tipo diol o puramente sílica. Otras como las tipo amino o ciano permiten ambos tipos de mecanismos. También tenemos el mecanismo de pares iónicos, que es utilizado para separar analitos muy polares, ionizables o fuertemente básicos que no se separan bien por fase normal o cambio iónico. No implica este tipo de mecanismos columnas especiales, sino que son las típicas de reparto en fase inversa utilizando fases móviles que permitan la ionización de los componentes y por tanto fijando un pH como por ejemplo puede ser el trifluoracético o la trietilamina.
El mecanismo de cambio iónico para compuestos iónicos o ionizables con fases estacionarias de compuestos cargados y como fases móviles disolventes acuosas tamponadas con un pH determinado con porcentajes pequeños de modificador orgánico. Y el mecanismo de exclusión para la separación de polímeros y monómeros de alto y bajo peso molecular, dependiendo del tamaño de poro del relleno de la fase estacionaria, y que pueden ser de geles de agarosa o de polímeros de poliestireno divinilbenceno para compuestos hidrófilos o organofílicos respectivamente. A veces se puede recurrir al uso de columnas en línea para obtener las mejores separaciones o de cromatografía multidimensional, y es necesario tener en cuenta una serie de precauciones durante su uso, como por ejemplo evitar el pH y temperaturas extremas por encima de las recomendadas, evitar trabajar de forma continua a presiones cercanas a la máxima que soporta dicha columna, evitar cambios bruscos en sus presiones, flujos y tener en cuenta su almacenamiento cuando no se usa y su adecuada limpieza y evitar que sustancias se retengan de manera irreversible. En este último caso se puede recurrir al uso de una precolumna de la misma naturaleza de la columna que se instala justo antes de ella. De forma adicional, la columna puede encontrarse dentro de un módulo que es el horno. Si es así, podemos fijar, controlar y cambiar la temperatura para optimizar las separaciones. En general, un aumento de temperatura disminuye las retenciones, pero dependerá de los coeficientes de distribución. Incluso a veces pequeños cambios de temperatura implican cambios dramáticos en las resoluciones. Por último, se encuentra el detector, el cual puede estar termostatado de forma opcional, si su respuesta varía en función de la temperatura. Debe de cumplir una serie de características mínimas y cabe destacar los detectores basados en la absorción molecular, como son los de ultravioleta visible, que utilizan lámparas de deuterio y wolframio. Estos pueden ser fotométricos y utilizan filtros y por tanto la detección únicamente es a una longitud de onda, o espectrofotométricos que utilizan monocromadores y permiten seleccionar diferentes longitudes de onda y obtener espectros. Dentro de estos últimos se encuentran los de diodos alineados, que permiten de forma simultánea el registro de varias longitudes de onda al mismo tiempo, y que fundamentalmente la diferencia radica en que en este caso la radiación incide sobre la muestra, y luego pasa a un monocromador, donde cada longitud de onda es separada hasta el detector de diodos alineados. Mientras que en el caso del espectrofotómetro la fuente de radiación incide primero en el monocromador y una vez seleccionada la longitud de onda incide en la celda donde llega la muestra y por último a un detector que es un fotomultiplicador. Por lo tanto, son bastantes las ventajas que presenta un DAD o diodos alineados frente a un espectrofotómetro. La detección utilizando las características fluorescentes de las sustancias también es utilizada en caso de usar detectores fluorímetros o espectrofluorímetros, empleando en este caso como fuente de radiación lámparas de xenón o láseres. Estos detectores suelen ser más sensibles que los de absorción molecular. El inconveniente de los dos tipos mencionados es que no son universales, por tanto, si los analitos no absorben en la zona del ultravioleta visible o no presentan fluorescencia, deben derivatizarse pre- o post-column en otros compuestos para que sí presenten las características de absorción o fluorescencia. Ambos no suelen ser útiles para fines preparativos porque saturan, especialmente para los de fluorescencia. Otros detectores que se utilizan son el refractométrico y que en este caso sí es útil para fines preparativos, electroquímicos como amperométricos o amperométricos de pulsos o conductimétrico. También hay detectores de infrarrojo o de espectrometría de masas, muy útil en este caso para análisis de desconocido, control de interferentes y establecer la estructura molecular de los analitos. Por último, y de forma opcional, después del detector también se podría configurar un colector de fracciones para recoger los compuestos puros si han sido bien separados en la columna cromatográfica. Y ya para finalizar, simplemente recordaros que este podcast es la segunda parte que junto con la primera completa todo lo referente a este tema de HPLC. Nos oímos en el próximo podcast.